El ultrasonido en el punto de atención, que también se le llama por sus siglas en inglés POCUS, es Point of Care Ultrasound. POCUS le voy a decir durante todo este podcast. Pues es el uso de la ecografía por parte de los médicos para mejorar el examen físico y guiar la toma de decisiones clínicas, digamos que junto a la cama del paciente o justo donde lo están atendiendo. Es el point of care, el punto donde lo estamos cuidando al paciente. De hecho, en muchos lugares se ha convertido en el estándar de atención para los procedimientos de cabecera más comunes. Sin embargo, aunque respaldado por el Colegio Estadounidense de Médicos y la Sociedad de Medicina Hospitalaria de aquel país, Estados Unidos, su uso con fines de diagnóstico no está tan firmemente basado en estudios que demuestren un beneficio neto en los resultados de los pacientes. Acompáñenme a revisar este editorial publicado en JAMA Internal Medicine justo ayer, el 11 de octubre del 2021, y cuyo título en español sería Ultrasonografía en el punto de atención. ¿Medicina visualmente satisfactoria o medicina basada en evidencias? Y está escrito por tres médicos, básicamente 2 médicos y un Master in Science de la Cleveland Clinic y de Duke University. Y pues vamos a ver de qué se trata esto. Bienvenidos a Memorándum, un espacio que, como ustedes saben, está dedicado a la revisión de artículos originales de investigación de radiología. A veces tocamos artículos que se publican en revistas que no son de radiología, pero que impactan nuestra especialidad. Y en otras ocasiones platicamos, discutimos sobre artículos de opinión y editoriales que también impactan nuestra especialidad, y es lo que va a pasar el día de hoy. Pues bien, fíjense que cuando estaba revisando los artículos que me llegan, pues el día de ayer, justamente en el de JAMA, venía que la verdad es de que desde que ves el título que dice Medicina visualmente satisfactoria o Medicina basada en evidencia, dije, déjame leerlo y, platicarlo con ustedes. Lo que voy a decir aquí, evidentemente, pues es la gran mayoría es lo que expresan los autores del editorial, pero muchas partes pues también los comentaré yo de manera personal o con lo que leí un poco al respecto, ¿no? Y pues evidentemente que con los avances en la tecnología, los dispositivos de ultrasonido portátiles se han vuelto cada vez más asequibles, se utilizan cada vez más. Creo que ya se han dado cuenta todos los que somos radiólogos, y los médicos en general, que cada vez hay más compañías que hacen ultrasonidos portátiles, tan portátiles como que es simplemente el transductor. Algunos de ellos, algunas marcas, no voy a decir nombres, pero ustedes las conocen, ya ni siquiera es cristal piezoeléctrico, es otro tipo de arreglo computacional para obtener en un amplio rango de frecuencias las imágenes, y además se transmiten en una forma inalámbrica hacia un iPad, un iPhone o algún otro de los teléfonos inteligentes. Y entonces, este entusiasmo que rodea el POCUS, pues no es sorprendente, dadas las diversas ventajas que ofrece, como por ejemplo, permitirle a los médicos tomar decisiones con menos dependencia de los estudios de imágenes formales, particularmente en aquellos que requieren un transporte del paciente desde el cuarto de donde se encuentre hasta el departamento de radiología, o porque no están disponibles las 24 horas o simplemente porque algunos de ellos no son factibles en ciertos entornos con recursos limitados, que creo que es el caso pues en muchos de nuestros países, en muchos de nuestros entornos, ¿no? Y cada vez más médicos se apoyan en el uso del POCUS porque les ayuda a reducir, digamos que rápidamente, la lista de diagnósticos diferenciales, mejora el examen físico con más datos visuales o digamos objetivos, e incluso para ellos mismos, incluso para el paciente, como lo comentaré más adelante, genera la idea de dar una mejor atención en lo que se llama la medicina de cabecera, ¿no? Pero por otro lado, los médicos de urgencias también pues lo utilizan mucho para dirigir las consultas o el triage de los pacientes, y creo que es el caso en muchos lugares, es el caso en nuestro hospital. Pues el POCUS también se ha asociado con mejoras, como les decía, en la toma de decisiones compartida con los pacientes, porque
tú al paciente le estás identificando, le estás diciendo, en muchos casos le enseñas el tablet, le enseñas el iPhone y le dices, pues mire, aquí está la colección o aquí está la piedra en su vesícula, aquí está lo que le tengo que drenar, en fin, biopsiar, lo que sea, ¿no? Y obviamente eso que también, si hacemos la encuesta de los pacientes, pues da una puntuación, digamos, de satisfacción mayor por parte de los pacientes a la atención que se les brindó. Pero ahora bien, miren, las aplicaciones clínicas actuales del POCUS están guiadas por estudios que establecieron su precisión diagnóstica en comparación con las pruebas de diagnóstico estándar o con el gold estándar. Por ejemplo, podríamos decir que el POCUS tiene una sensibilidad superior al 90% para la detección de derrames pleurales cuando se utiliza la tomografía computada como el gold estándar, como el criterio estándar. El POCUS se utiliza a menudo, por ejemplo, para esta indicación porque tiene una mayor sensibilidad, obviamente, que la radiografía. Pero lo que no está claro es si la identificación de pequeños derrames pleurales que no se observan en la radiografía, pues tiene un beneficio clínico o debemos de tratarlos. Creo que todos nosotros estamos muy conscientes de que al dictar muchas veces un TAC, decimos escaso derrame pleural, mínimo derrame pleural, por ejemplo, en el caso que estamos platicando, y la verdad es de que no parecería que eso influya mucho en el resultado, el outcome o lo que le vayan a hacer al paciente. Entonces, si bien es cierto que es más sensible, es una prueba más sensible que la radiografía, pues el hecho de identificarlo, como les comentaba, no quiere decir que necesariamente va a cambiar lo que íbamos a hacer por el paciente. Y por otro lado, por ejemplo, también sabemos que el POCUS tiene muy poca sensibilidad para detectar cálculos renales y ya sabemos que hay muchos factores para esto, la obesidad, el tamaño del cálculo, etc. Y por lo tanto, bueno, pues no es una herramienta que debemos de utilizar para descartar nefrolitiasis si estamos pensando en ella. Entonces, el POCUS ha demostrado valores de prueba, ¿sí? Como prueba diagnóstica, me refiero a valores de prueba sensibilidad, especificidad, pues muy favorables para la detección de patologías cardíacas, digamos derrame pericárdico, patologías pulmonares, ya lo platicamos en un podcast anterior, abdominales, pues no se diga, como por ejemplo litiasis vesicular o abscesos hepáticos, colecciones intraabdominales, trastornos vasculares, por ejemplo, todo esto en un entorno hospitalario, pues evidentemente que si lo haces en el sitio donde está el paciente, en la cama del paciente, pues acorta el tiempo para hacer el diagnóstico. Sin embargo, pues hay muchas preguntas que no tienen respuesta, ¿no? Con respecto al uso del POCUS, ¿no? El beneficio clínico del POCUS pues se ha visto, digamos, opacado muchas veces por el hecho de que estos exámenes a menudo pues los realizas o se realizan sin documentación formal. Además, es posible que en muchas ocasiones no se pueda ni siquiera acceder fácilmente a las imágenes para garantizar que la calidad de las mismas haya sido buena y tampoco para realizar un análisis retrospectivo de los hallazgos, ¿no? Entonces, fíjense que muy pocos ensayos han examinado resultados clínicos significativos que estuvieran relacionados con el POCUS, incluso resultados clínicos indirectos como el tiempo en que hiciste el diagnóstico por POCUS y que se inició el tratamiento, comparado con que lo hubieras mandado a rayos y que se hubiera iniciado el tratamiento, o evitar la transferencia a un nivel de atención más alto, o la duración de la estadía, o sea, cosas que son muy indirectas. Ya no digo en la parte de diagnóstico, sino simplemente el efecto que parece o que tenemos la percepción de tener, pues no hay muchos estudios de eso, ¿no? Y entonces sería muy importante pues estudiar estos resultados clínicos que resulten de un diagnóstico retrasado o un diagnóstico que no se realizó y que podría mejorarse con el uso del POCUS. Un ejemplo pues podría ser, digamos, el paciente con un shock, ¿no? Un shock no sabemos de qué tiene, en que los hallazgos de la ecografía dirigida pues podrían guiar a un tratamiento, ¿no? Ya sea líquido o un soporte vasopresor, dependiendo si estamos pensando que es trauma, un sangrado interno o si es un infarto. O, por ejemplo, la necesidad de una intervención terapéutica, ya sea una pericardiocentesis o una trombolisis, como les decía en caso de un infarto, ¿no? Entonces, revisando el tema, fíjense que uno de los ensayos clínicos aleatorizados más grandes en esta área se publicó en el Cleveland
Cleveland Clinic Journal of Medicine, justamente este año, y en este no se demostró ningún beneficio significativo del POCUS para una gran variedad de criterios de valoración clínica, ni siquiera para la mortalidad a los 30 días. Entonces, debido a que el POCUS, por definición, no tiene que ser realizado por expertos en imágenes, es decir, por radiólogos, sino al revés, está básicamente dirigido a todos los clínicos, pues obviamente se necesitan más datos para caracterizar la variabilidad en la adquisición o en la interpretación de los hallazgos que tenemos, ¿no? Estos datos son necesarios para dar una forma a los requisitos que eventualmente vamos a tener que tener de capacitación para el uso del POCUS, porque actualmente pues el POCUS puede ser utilizado, como les digo, por médicos con poca o ninguna capacitación en imagen. Por otro lado, pues también es importante destacar que los datos sobre las consecuencias adversas posteriores del POCUS pues prácticamente no existen, ¿no? No sabemos, por ejemplo, el grado en que ocurren los hallazgos falsos positivos realmente ya en la práctica y con qué frecuencia estos hallazgos conducen, por ejemplo, a pruebas o tratamientos innecesarios y que pueden, pues no incluso mejorar, sino empeorar los resultados de los pacientes, ¿no? Entonces, yo creo que por lo tanto, aunque ya está aumentando su uso, el POCUS exige ensayos diseñados muy rigurosamente, donde probablemente los enfoques de investigación para su implementación pues podrían ser más aceptables, claro, preservando el rigor de la aleatorización y al mismo tiempo permitir pues que el escenario real, es decir, todos los médicos usen eventualmente el POCUS cuando sea necesario o cuando lo prefieran para simular las situaciones clínicas que estamos tratando de evaluar, o sea, realmente en las situaciones del día a día en el hospital. Y entonces, la capacitación estándar de los médicos pues incluiría pues educación sobre cuándo un examen de POCUS podría ayudar a guiar el manejo en función de la probabilidad percibida antes de la prueba. ¿Se acuerdan que hemos platicado de esto, de la posibilidad preprueba? O sea, si tú dices, este paciente lo más probable es que tenga una colecistolitiasis o una colecistitis aguda, pues, y tengo todo esto y la probabilidad preprueba es muy alta, pues obviamente que hacer el ultrasonido ahí y ver que sí, efectivamente tiene litiasis y tiene edema de la pared, pues obviamente que es muy útil comparado con algunas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, sabemos todos que la parte que tiene que ver con el paciente con trauma abdominal, el FAST, pues es muy útil determinar si tiene líquido, ¿no? En 4 puntos, en menos de 2 minutos, tú ya sabes que ese paciente está o no está sangrando y si tiene o no que hacerse una intervención o una cirugía. Entonces, todo eso hay que decirles que en estos escenarios sí es importante hacer este estudio y habrá otros en los que no quiere decir que no lo puedas detectar, pero probablemente no vaya a cambiar, no vaya a modificar la evolución, el outcome, el resultado del paciente, ¿no? Y bueno, también se debería incluir en la capacitación pues, las habilidades técnicas que tenemos que tener o que tienen que tener para adquirir e interpretar las imágenes y que obviamente esta capacitación pues vaya dirigida a aquellos que no son especialistas en imágenes, es decir, tendrían que ser a los internistas, neumólogos, a los cirujanos, etc. Además, estos estudios que tendríamos o que se deberían de diseñar, dicen los autores, y bueno, coincido, pues podrían diseñarse para que al mismo tiempo que se conserva la intención del uso del POCUS para guiar la toma de decisiones clínicas junto a la cama, sin una interpretación experta de las imágenes, pues sea posible de alguna manera una cierta redundancia en donde ese paciente pues se pudiera hacer una ecografía formal por un radiólogo y confirmar los hallazgos que se vieron en el POCUS, ¿no? Ahora, otra cosa que se podría argumentar o que podríamos pensar es decir, bueno, con las facilidades que tenemos ahora, ¿por qué no enviamos todo esto a un cuarto central de interpretación, en el que las imágenes del POCUS pues, se guarden para que un tercero, es decir, un radiólogo experto, pues la revise, pues ya sea en una forma inmediata o posterior para primero evaluar la calidad de la imagen. La otra es la idoneidad de la adquisición de las imágenes para sacar conclusiones confiables y
La otra, pues, ¿por qué no? También la precisión de la interpretación que se hizo en el sitio, ¿no? Y bueno, debido a que no existen estándares universalmente reconocidos para la acreditación o certificación, pues de esto, pues es probable que exista una amplia variación en el nivel de habilidad y capacitación entre los usuarios del POCUS finalmente, ¿no? Y dada la rápida evolución de esta tecnología de cabecera, digamos, y el creciente interés que hay por su uso, pues se necesita, digamos que con urgencia, pues datos que nos aseguren que el POCUS se implementa de una manera correcta, que además produzca un beneficio clínico significativo, porque se necesitan datos sobre resultados de seguridad, como diagnósticos erróneos, número de pruebas posteriores que se hacen por lo que nosotros o lo que se encontró y que tienes que confirmar después, ahora con otra prueba que después te das cuenta de que no era necesaria, sino que fue resultado de la interpretación de ese POCUS, ¿no? Entonces, no hay duda de que el uso del POCUS es, como dicen los autores, así lo declaran ellos, visceralmente satisfactorio y atrae al médico que atiende a los pacientes cuya historia clínica y exploración física pues no se puede permitir un diagnóstico claro. Claro que en estos casos evidentemente lo ayuda, pero los estudios realizados hasta la fecha se han dirigido en gran medida a establecer la utilidad diagnóstica del POCUS, lo cual parecería como que ya no hay mucha duda. Pero los autores recomiendan que el uso de POCUS se base más en la evidencia al centrar los esfuerzos de investigación en evaluar el papel que tiene, ya no en el diagnóstico, sino en el tratamiento del paciente y los resultados clínicos que arroja el hecho de que hagamos un diagnóstico en el punto de atención del paciente. Pues bien, este es un editorial que a mí se me hizo interesante compartir con ustedes. No sé qué piensen, agradecería mucho sus sugerencias, sus comentarios, como siempre, en las diferentes plataformas de Memorándum. Y nos escuchamos en la próxima.